Aunque de gran tamaño, estos picos no son tan precisos como parecen, pues si lo fueran, ningún tucán podría volar la parte exterior con frecuencia de vivos colores, de manera que pueda constituir una señal muy ostentosa. Está formada de un material calloso y ligera, en tanto que la parte inferior contiene un hueso muy esponjoso, también de muy poco peso. Los frutos más pequeños son comidos por las tangaras, pájaros de menor tamaño, de aspecto más convencional y con frecuencia de colores muy brillantes y por los quetzales es el targara es superado en colorido por el quetzal, que es probablemente el más llamativo de todos los pájaros americanos tropicales. Es de color verde iridiscente, con brillantes plumas rojas en la parte inferior del pecho. El macho posee una cola de plumas verdes tan larga que le arrastra y que es notable a su manera, como la del ave lira de Australia. El quetzal vive en una extensión solitaria en las partes más densas y oscuras de los bosques de América Central, permitiéndose como una flecha desde la rama de un árbol. Se alimenta principalmente de insectos, que puede cazar fácilmente al vuelo, pues su plumaje suave le permite volar muy silenciosamente. También revolotea y se alimenta así de bayas y pequeños frutos de los árboles. Aún más notable en muchos aspectos es el aocín, que come hojas y frutos, que vive en pequeñas bandadas en los bosques, por lo común no lejos de las orillas de los ríos. Durante las primeras 2 o 3 semanas de su vida, los polluelos de esta especie, que son activos tan pronto salen del huevo, poseen dos grandes garras a la parte delantera de cada ala, con las cuales trepan a través de las ramas. Las garras desaparecen en los oacines adultos, pero su breve presencia basta para sugerirnos la clase de vida que debieron llevar los reptiles como remotos antepasados de las aves. Sin embargo, el oacín no es ningún eslabón perdido. Posee algunas características que resultan muy sugestivas por su apariencia antigua, ciertamente, pero en otros aspectos es un pájaro moderno. Escarbando la superficie de la tierra en busca de larvas, insectos y semillas de la matineta de los bosques tropicales de América parece un pollo y como tal se alimentan. Siendo pájaros de gran tamaño, vuelan tan solo débilmente si es que vuelan, y sus gritos silbantes pueden oírse entre la densa espesura del bosque, en lugar de los pequeños antílopes agulados y los cervidos que se deslizan rápidamente a través de la maleza de los bosques africanos y asiáticos. América del Sur posee roedores de largas patas que se mueven furtivamente en las espesas cubiertas del bosque. Antes del largo aislamiento de Sudamérica, algunos roedores habían invadido el continente y por tanto quedaron allí aislados con sus grandes molares. Fueron durante millones de años los herbívoros mejor adaptados para vivir allí, y toda vez que los mamíferos angulados fueron mantenidos aparte por el mar. A causa de esto, en Sudamérica, los roedores vinieron a llenar nichos ecológicos que en otras partes se hallaban ocupados por mamíferos ungulados. Los acuchis son los más pequeños de estos roedores corredores, con menos de 20 centímetros de altura en los hombros. Son ligeramente más pequeños que son más pequeños que cualquier animal ungulado. Los agutis de patas más largas poseen la ventaja de poder correr más deprisa, pero son demasiado altos para altos para protegerse en la espesura. Al igual que muchos otros roedores, las acuchis y los agutis frecuentemente sujetan el alimento entre sus arpas delanteras y se sienten derechos para comer. El hecho de que ambos almacenen los alimentos cuando hay abundancia, enterrándoles en el suelo cerca de alguna señal prominente, es señal asimismo de que en los bosques tropicales también puede variar el alimento disponible de una estación a otra. Un profundo estudio llevado a cabo ha revelado que estos roedores no recuerdan dónde enterraban sus reservas, y cuando la comida es escasa buscan simplemente en los lugares con mayores probabilidades, con conducta similar a los de los seres humanos que han extraviado algo. Los agutis y aguchis por lo común desarrollan su actividad durante el día. Por la noche duermen en madrigueras poco profundas, en tanto que su pariente de mayor tamaño, el paca, de hermoso moteado, ocupa su turno. Los pacas prefieren vivir en los bosques cerca del agua, y sus alimentos favoritos son frutas caídas, tales como el aguacate, en el mismo hábitat,
hábitat. A lo largo de las márgenes del río viven los roedores más grandes del mundo, del tamaño de una oveja, pero con aspecto de enormes conejos de Indias. Los capibaras parecen parecen hierbas terrestres y plantas acuáticas de los ríos. Al primer síntoma de peligro buscan la seguridad en el agua. De modo similar, a causa del aislamiento, los bosques tropicales de las Indias Occidentales constituyen el hogar de algunos mamíferos poco comunes, únicas en las islas con las jutias parecidas a las ratas, que se alimentan de hierbas, arbustos y árboles. Algunas de ellas viven fundamentalmente sobre el suelo, pero otras especies cuyas colas cortas y desnudas son prensibles, son buenas trepadoras. Desgraciadamente van escaseando en la actualidad porque han sufrido la competencia de las ratas introducidas accidentalmente por el hombre y también por caer víctimas de las mangostas introducidas deliberadamente en un intento equivocado de controlar el número de ratas. Son asimismo exclusivas de los bosques tropicales de las islas. Los almiquíes, parecidos a musarañas gigantes, salen de sus refugios por la noche y para localizar su alimento confían en su olfato y tacto. En lugar de en sus diminutos ojos, no poseen ninguna defensa efectiva contra los depredadores y son particularmente vulnerables por cuanto caminan moviéndose torpemente sobre el suelo en busca de invertebrados, pequeños reptiles y frutas caídas. En el pasado, esta falta de defensa no constituía ninguna desventaja, pues los amiquíes no tenían enemigos, pero al introducir las ratas, las mangostas, los perros, los gatos y el hombre alteró el equilibrio y los almiquíes están desapareciendo hasta hacerse ejemplares raros, al igual que las jutias. Pese al éxito de los roedores, los bosques tropicales de América no carecen por completo de mamíferos ungulados. Cerca de los ríos y lagos del bosque, por ejemplo, se encuentran los tímidos en solitarios tapires. Estos animales abundan en muchas partes del mundo, pero en la actualidad sobreviven solamente en América tropical y partes del sudeste de Asia, donde la competencia es en algunos aspectos menos dura. En Sudamérica, sus únicos enemigos son los jaguares y los caimanes. Los tapires son grandes y corpulentos, con patas relativamente cortas, y pueden abrirse camino a través de la vegetación espesa. Se alimentan ramoneando en las plantas acuáticas y también en las ramas más bajas de los árboles, utilizando el labio superior largo y móvil, así como su nariz, que recuerda a la trompa de un elefante en miniatura. Para introducir el alimento en su boca, los tapires sudamericanos son de color pardo grisáceo, pero sus crías tienen rayas y motas blancas que se destacan a lo largo del cuerpo. Probablemente estas marcas les proporcionan camuflaje entre las sombras de la fronda. Los bosques tropicales americanos se han convertido también en el hogar de otros mamíferos ungulados que no son más familiares. Entre estos ciertas especies de ciervos, como el ciervo de cola blanca, que también habita en América del Norte. En los bosques más espesos vive el pequeño gamo de 2 años, el pequeño gamo de 2 años, en tanto que el ciervo de los plátanos de mayor tamaño y cuyo macho posee largas y abiertas cornamentas que resultan un estorbo en la maleza amarañadas, se mantiene en la vegetación menos densa. Cerca del borde del bosque, en lo alto, en las ramas extendidas de los bosques tropicales de América, vive un conjunto único de mamíferos trepadores. Existen variedades de zarigüeyas, casi tan grandes como las ardillas, que se alimentan de insectos, pequeños vertebrados y frutas. Estas zarigüeyas son marsupiales y excepción hecha de zarigüeyas norteamericana. Son los únicos marsupiales que sobreviven fuera de, Aus- de de Australasia. Sorprendentemente, algunos de los marsupiales sudamericanos carecen de bolsa marsupial. Por ejemplo, los numerosos crías de las pequeñas zarigüeyas tipo
tipo murina se adhieren simplemente a las ubres maternas o a la piel y cuando son algo mayores trepan a su espalda. Las zarigüeyas americanas trepan por medio de sus largos dedos de agudas garras y sus largas colas. Y sus largas colas con frecuencia desnudas les resultan muy útiles para balancearse y para enroscarse en torno a una rama a fin de obtener un mejor agarre. Firmemente sujetos a una rama por su cola y protegido por sus numerosas y punzantes púas, el coendu o super o coendu o porcoespín arborícola brasileño se halla a salvo casi de cualquier ataque. Es el único puercoespín que posee una cola prensil. Los animales con colas prensiles son más comunes en Sudamérica que en ninguna otra parte. El quincaju, y un miembro de la familia de los mapaches, es otro ejemplo. Es un activo trepador nocturno que se alimenta principalmente de fruta. También la jugosa pulpa con su lengua larga y fina. El olingo, similar en aspecto y costumbres al el quincaju, no posee, sin embargo, cola prensil. A primera vista esto parece un inconveniente, pero no debe ser muy grave, puesto que el olingo sobrevive. Deben existir algunas ventajas compensatorias aún no descubiertas. Vagando a través de los bosques, encontrándose igualmente a gusto sobre el suelo que entre las ramas, meten su larga nariz en cada grieta, tratando de alcanzar sobre sabrosos bocados, frutos, hongos, insectos o pequeños y medianos vertebrados. A veces una iguana de gran tamaño colgada de una rama bajará al suelo en busca de protección al aproximarse los coatis, pero esta treta no siempre tiene éxito, pues algunos miembros de la tropa pueden a permanecer en tierra para atrapar con avidez tan delicioso manjar. Los árboles, los coatis se encontrarían en ocasiones con el perezoso encuentro pacífico, pues no llega. Pues no llegar a enfrentarse, ya que los cuatis se suelen balancearse por encima de las ramas, en tanto que los perezosos se cuelgan por debajo de estas, manteniendo un firme agarre con sus largas y ganchudas uñas. Dado que estas uñas o garras constituyen eficaces armas defensivas, los perezosos no tienen necesidad de emprender una rápida retirada y de hecho trepan solo muy lentamente pasando a veces toda su vida en un solo árbol, aunque los perezosos son realmente muy voluminosos para morar en los árboles, con frecuencia son difíciles de ver, pues su pelo áspero alberga diminutas algas verdes, muy similares a las que pueden crecer en los troncos de los árboles. Estas algas dan al perezoso un aspecto verduzco que constituye una gran ayuda como camuflaje entre las hojas. Los, los titis y tamarinos son trepadores muy pequeños y mucho más activos que se desplazan ocasionalmente en grupos de un centenar o más. Están relacionados con el mono americano y de hecho algunas personas los incluirían en el grupo de los monos. Los titis presentan con frecuencia llamativas marcas y chillan y chacharean mucho entre sí como hacen las aves. Se alimentan de insectos, brotes y frutos. Trepan bien utilizando sus largas colas para equilibrarse. Como quiera que los titis son más pequeños que los monos. Sus dedos de manos y pies son a menudo demasiado cortos para rodear las ramas y asegurarse un buen asidero. Por eso utilizan sus uñas como si fueran clavos, sujetándose a la áspera corteza de los árboles como las ardillas, entre los verdaderos monos comunes que
Habitan los árboles de América Central y del Sur, se hallan los monos aulladores, viven en grupos familiares y defienden su territorio desafiando a gritos a sus vecinos. Los monos aulladores, como los monos arañas, de constitución tan frágil, y los fornidos monos lanudos, poseen órganos de tacto dotado en cierta manera de huellas digitales, situados en la parte inferior de su cola prensil y cerca de su extremidad, para asegurarse que la cola pueda asirse firmemente. Los pequeños monos capuchinos también trepan con ayuda de sus colas, pero carecen de órganos de tacto. Los calvos uacaris, los monos ardillas y los saquis usan sus colas simplemente para ayudarse en el balanceo, colgándose de las ramas, solo con sus largos dedos de manos y pies. Cuando cae la noche en los bosques tropicales americanos, el único mono nocturno del mundo, el Dauroculdi, comienza su caza en busca de alimento. Llena ampliamente el mismo nicho ecológico en América que los niños de los bosques de África, al igual que los niños de los bosques y las lechuzas poseen enormes ojos capaces de admitir cualquier posible brillo de luz, de tal manera que puede buscar su alimento. Fruta, hojas, insectos y pequeños pájaros. Durante las horas de oscuridad, los osos hormigueros trepadores nocturnos, tales como el pigmeo u oso hormiguero de dos dedos y el tamadúa ligeramente mayor, son asimismo activos cuando se desvanecen en el día. Estos dos osos hormigueros poseen colas prensiles que utilizan para formar a modo de un trípode con los pies posteriores, provistos de poderosas uñas, mientras atacan los nidos de las hormigas con sus arpas delanteras. Si se ven amenazados, estos osos hormigueros trepadores se alzan manteniendo su ganchura, uñas preparadas para el ataque. El atardecer es el tiempo más idóneo para que las pequeñas manadas de perros de matorral cacen en la maleza en busca de grandes roedores, tales como el paca, que constituye su presa, aunque verdad en que el verdadero miembro de la familia de los perros, el perro de matorral, ha llegado a diferir notablemente de todos los otros perros durante su largo aislamiento. Es pequeño, rechoncho y de rabo corto y semeja una robusta comadreja. De los muchos gatos que pululan entre las sombras del bosque durante el anochecer, así como durante el día, el más grande es el jaguar, bien camuflado por su piel moteada. Con frecuencia acecha furtivamente cerca de los ríos para apresar y devorar animales tales como agutis y ciervos que vienen a brevar. A diferencia de algunos otros gatos, los jaguares no temen al agua y nada bien, pero ellos, los capibaras, por ejemplo, que son frecuencia, buscan su defensa en el agua, puede que no escapen de ellos. En los bosques de Asia, el tigre se halla mejor adaptado para cazar las presas de mayor tamaño, por lo general sobre el suelo, mientras que el leopardo, ligeramente más pequeño y más ágil, hace presa en animales de menor volumen, trepando con frecuencia para cazarlos. En América del Sur no existe tal división de trabajo. El jaguar ha de cumplir ambos deberes lo mejor que puede. No es sorprendente que el jaguar aparezca como un término medio al tener el tamaño relativamente pequeño del leopardo, pero con la mayor robustez tropical del tigre. En los claros abiertos, un gato más pequeño de cuerpo, el jaguarondi, iguala la velocidad de los grandes roedores sudamericanos y de los cuales se alimenta, cazando solamente en los lugares más abiertos, y el jaguarondi posee una piel de color claro y sin manchas que se mezcle con el entorno como contraste. Las partes más espesas de los bosques son los sitios preferidos del tren especial de gatos que, como el jaguar, poseen hermosas pieles marchadas que les proporcionan camuflaje. Estos son el ocelote, el marga y el gato montés americano. Los tres difieren ligeramente de tamaño y deben existir. Además, otras importantes diferencias entre ellos en cuanto en forma de vida y hábitos que cazan, lo que les permite coexistir simultáneamente en los bosques. Sin embargo, estas diferencias están todavía por descubrir, ya que aquí, como
En los bosques tropicales de África, la temperatura de aire es alta y constante y abundan insectos, invertebrados y pequeños vertebrados. Estas condiciones de calor y abundancia de alimentos son ideales para los reptiles. Sobre la tierra viven corpulentas serpientes con atrevidas manchas que rompen su silueta y las camuflan entre las hojas caídas y las ramas bajas. Una de las mejores camufladas y más mortales es la víbora de Gabón, que puede disponer para usarlo instantáneamente de veneno suficiente para matar a 12 hombres. En los árboles se encuentran serpientes de menor tamaño capaces de realizar de, de fácilmente de rama en fácilmente de rama en rama y por lo común de color pardo o verde. Cuando estas serpientes de colores apagados permanecen inmóviles, semejan ramas o tallos verdes de plantas trepadoras. Al igual que otros reptiles, las serpientes pueden permanecer inmóviles durante muchas horas, quedan como en una especie de trance, pero muestran una rápida reacción cuando son alertadas, como si fueran una especie de alarma de ladrones o una trampa, guardando inactivas y aparentemente sin vida hasta dispararse. Es difícil decir si están dormidas, ya que los párpados de las serpientes son transparentes y sus ojos siempre parecen estar abiertos. De hecho, es difícil decir si están dormidas, ya que los párpados de la serpiente son transparentes y sus ojos siempre parecen estar abiertos. De hecho, los párpados son fijos y cubren el ojo permanentemente. Las cambiantes tonalidades de luz que se filtran a través de los árboles, los camaleones que se hallan extendidos y son numerosos en los bosques tropicales de África, se camuflan excelentemente. Poseen la ventaja poco común de que el color de su piel Poseen la ventaja poco común de que el color de su piel sea capaz de cambiar adaptándose al que la rodea. Aunque trepen solamente, son de lagartos los mejores adaptados para vivir en los árboles, ya que poseen colas prensiles y fuertes dedos para asirse. Mientras cuelgan, casi invisibles, mantienen una aguda vigilancia. Sus ojos giran como cañones de un buque de guerra en sus torretas, de suerte que puedan mirar en todas las direcciones sin mover la cabeza. Cada ojo se mueve de forma totalmente independiente del otro. Si se posa un insecto en la cercanía, el camaleón le mira como fijando el alcance de tiro y entonces dispara su lengua increíblemente larga de punta pegajosa. En una fracción de segundo el insecto ha desaparecido y solo el movimiento de las mandíbulas del camaleón da una pista de dónde ha ido a parar. En el techo del bosque, allá en lo alto, viven muchas especies de aves cuyos brillantes plumajes relampaguean en los rayos de luz solar que logran penetrar en las tinieblas. Incluso los pájaros de más brillantes colores, tales como el guacamayo de pechuga color naranja y los pequeños y robustos papagayos inseparables, pasan casi inadvertidos en el débil crepúsculo característico de los bosques lluviosos de África. La mayoría de ellos se alimentan de las semillas y frutos de los árboles, pero los suimangas reales de plumaje iridiscente y largo pico llevan un estilo de vida similar a a los colibríes de otros bosques, alimentándose de néctar y de brotes. La más fiera de las aves depredadoras de los bosques africanos es el águila real. En la mayoría de las águilas, las garras son sus armas más poderosas, siendo el pico de forma de gancho de menor importancia hasta que la presa está muerta y listos para ser despedazada. Pero el águila real posee un pico tan fuerte y formidable como sus garras. Ninguna águila es tan terrible. Puede matar fácilmente grandes calaos y en ocasiones arrebata pequeños monos de las copas de los árboles. Probablemente el estilo de vida más notable de todos los pájaros es el del pájaro indicador o mayor azucarero. Su alimento favorito es la cera procedente de las colmenas de abejas silvestres, pero de por sí es incapaz de enfrentarse a un enjambre de furiosas abejas.
Para resolver este problema, este pájaro posee un increíble esquema de conducta que parece un extremo inteligente, pero que es de hecho puramente instintivo. Al encontrar un nido de abejas, el pájaro chacharea en voz alta y largo tiempo hasta que atrae la atención de un ratel o tejón de miel, un mamífero carnívoro corpulento, moviéndose frente al ratel y todavía llamado, el pájaro lleva al mamífero el nido de las abejas y espera mientras el ratel se ocupa del nido y se alimenta de la miel e insectos. Una vez que el mamífero queda satisfecho, el pájaro indicador se acerca a tomar el panal de cera en el nido abierto, cobrándose así su parte. Este es un ejemplo más de animales de diferentes especies que actúan en un mutuo beneficio. Una relación de esta clase se denomina simbiosis, que procede de las palabras griegas vivir juntos. Es en ausencia del ratel, el pájaro indicador ha llegado a conducir al hombre hasta los nidos de las abejas. Si logra que alguien abra el nido y disperse a las abejas, no le importa quién realice la operación. El ratel, aunque aficionado a la miel, se alimenta también de pequeños mamíferos, reptiles e insectos. Sus llamativas marcas blancas y negras lo hacen muy visible, pero como es osado, también poderoso, tiene que temer de sus enemigos. Además, lo mismo que las mofetas de América, pueden descargar un fluido de olor repugnante a partir de unas glándulas situadas debajo de la cola. Su colorido blanco y negro sirven en realidad de aviso para los depredadores, escabulléndose a lo largo de estrechas sendas bien ocultas entre la maleza. Se encuentran las musarañas elefante, de grandes ojos, buscando hormigas y termitas. A menudo estos pequeños animales constituyen sus propias madrigueras donde esconderse, pero otras veces utilizan las grietas entre las rocas o bajo los árboles caídos para protegerse. Aunque confían mucho en su sentido del olfato para encontrar alimentos, las musarañas elefantes se dicen que patean sobre el suelo con sus patas traseras, haciendo un ruido el cual responde los insectos, y así las musarañas elefantes los localiza. Otros animales que se alimentan de insectos que forman comunidades con los pangolines que habitan en los bosques y comen hormigas. No tienen dientes, pero sí una lengua larga y pegajosa. Por esta razón se les considera relacionados con el oso hormiguero desdentado de América, pero ahora se sabe que se trata de un caso más de evolución convergente. Los pangolines se hallan cubiertos de grandes escamas traslapadas que parecen más bien un grupo de hojas muertas y actúan no solamente como armadura, sino también como camuflaje. Cuando estos animales trepan entre los árboles colgándose de las ramas con su cola prensil, como contraste con los pangolines, los damanes arborícolas del tamaño de un conejo poseen una cola corta y trepan con gran agilidad. Las plantas de sus pies planas y permanentemente húmedas son una gran ayuda para moverse por su paso seguro. Cuando durante la noche, gruñéndose y chillándose entre sí, trepan en pequeños grupos en busca de insectos y brotes suculentos de los cuales se alimentan. Mientras los damanes agrícolas se hallan despiertos, los grandes murciélagos fugívoros abandonan sus lugares de descanso diurno entre las ramas. A diferencia de sus parientes insectívoros de menos tamaño, estos poseen grandes ojos y encuentran su alimento mediante la vista y el olfato. Se alimenta principalmente de fruta y ocasionalmente de flores, triturando y tragándose los zumos antes de escupir la médula y las pipas. De este modo juegan un papel importante diseminando las semillas de algunos de los árboles del bosque. Bajo el manto de la oscuridad, muchos otros animales vagan por los bosques africanos. A diferencia de Sudamérica, en África no hay monos nocturnos, pero otros animales, a veces con una relación muy lejana, ocupan nichos ecológicos similares. El poto, por ejemplo, puede ser visto por la noche trepando lentamente a través de los árboles. Solamente cuando se lanza sobre su presa de alguna muestra de apresuramiento, se halla bien adaptado a la vida de los árboles por cuanto posee enormes manos y pies. el- en sus En sus manos, el dedo índice se reduce a un simple muñón. En razón de esto, el poto puede colgarse de ramas muy grandes, pues la palma de su mano se extiende entre el pulgar y dedo medio. Su cola es corta, pues al ser
pequeño y con capacidades para mantener un buen agarre. El balancearse bien no supone que ningún, no se pone, no supone para él ningún problema. Mientras duerme durante el día, Mientras duerme durante el día, enrollado y colgado por una rama con las cuatro extremidades, el poto tiene poco que temer de la mayoría de los posibles depredadores. Si es molestado, estira sus patas y golpea al enemigo en la cara con las largas púas que proyecta hacia atrás desde la región del hombro de su espinazo. Aunque estas púas o espinas están cubiertas de piel, los otros animales las perciben a través de la misma.